¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer programa Valdizán de el 2015. Así es que qué gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy le vamos a presentar dos trabajos que nos han solicitado muchísimo que los repitiésemos y con gusto los tenemos para ustedes. Vamos a tener el especial que hicimos acerca de la contaminación en los lagos, particularmente pues abordando el tema del lago de Amatitlán y el lago de Atitlán. Ustedes podrán ver cómo es lo terrible de este desastre ecológico. Pero además, pues nos fuimos al cementerio general, ¿sabe usted? Hicimos otro trabajo allí que le queremos presentar, y eso es una de las partes de nuestro programa, en donde nosotros hablamos de lo que está pasando en el cementerio general. Muchísimos robos, saqueos, tumbas abiertas, bueno, increíble, la proximidad con el basurero, todo eso que envuelve al cementerio general, que es el lugar en donde están enterrados muchísimos de nuestros ancestros, los hombres insignes del país. Ahí se encuentran. Es terrible, terrible. A continuación, entonces, los dejo con nuestros especiales. Guatemala es un país de innumerables bellezas, entre ellas nuestros lagos, conocidos y admirados por visitantes de muchas partes del mundo, pero hoy descuidados y destruidos por los propios guatemaltecos. Nuestros padres y abuelos y muchas generaciones disfrutaron de un panorama muy diferente cuando Amatitlán y Atitlán, dos de nuestros más importantes y frecuentados cuerpos acuíferos, gozaban aún de buena salud. Las sociedades de otras épocas se daban cita en sus parajes escapando de las obligaciones diarias. Y es que nuestros antepasados no estaban conscientes de lo que por aquellos años lentamente comenzaba a suceder. Muy pocos, si acaso, se percataron de la destrucción que se iniciaba por la negligencia y la mirada impasible de muchos y que hoy en día continúa. Amatitlán es un lago ubicado a escasos 25 kilómetros de la ciudad capital. Quizá esa proximidad es su peor maldición, pues hoy se encuentra prácticamente absorbido por la creciente población de varios municipios, todos ellos cómplices de la silenciosa y continua contaminación de la que es víctima. Lo paradójico de la acelerada destrucción del lago es que la naturaleza le llevó miles de años forjar lo que al hombre en menos de un siglo deteriorar y casi convertir en un enorme pantano, que es el destino que los expertos señalan para Amatitlán de no tomarse medidas inmediatas. La ruta que conduce al Pacífico. Si ustedes ven el ambiente, al parecer todo es normal, una de estas vistas típicas en nuestro país, desgraciadamente típicas. Pero la cosa se agrava porque le vamos a mostrar a usted qué es lo que realmente está contaminando
nuestros ríos, nuestros lagos. ¿Qué es lo que está pasando en esto que podemos llamar una tragedia, un desastre, y además con una negligencia y un desconocimiento enorme? Pero para ello les voy a presentar a nuestro primer experto que va a estar con nosotros y que nos va a acompañar a lo largo de todo este reportaje. Es el ingeniero Jorge Chapas de la Red Rana. José Eduardo, mucho gusto. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos acá. ¿Qué podemos explicar de lo que tenemos acá, ingeniero? Estamos frente al río Villalobos, uno de los principales afluentes del lago de Amatitlán. ¿De dónde salen estos compuestos químicos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se genera todo esto? Hay una serie innumerable de descargas de desechos y de aguas servidas que prácticamente provienen de 7 municipios. O sea, aguas servidas, estamos hablando de aguas negras. Aguas negras, y estamos hablando de contaminación por heces fecales. Básicamente sí. Encontramos una cantidad pues en exceso, ¿no?, de estas descargas de desechos, digamos, de aguas negras hacia los ríos que drenan hacia la cuenca del lago de Amatitlán. El problema no es nuestro lago, porque si usted ve ahorita el lago no tiene mal olor. Si usted puede acercarse o ir en lancha, que el lago no tiene mal olor. Este lago, de hoy 15.2 kilómetros cuadrados, que originalmente era de alrededor de 80, según las estimaciones actuales, se formó tras movimientos sísmicos y erupciones volcánicas que causaron el colapso de una enorme caldera, cavidad que hace unos 40.000 años inició su camino para convertirse en lo que hoy conocemos. El proceso que inició el deterioro del lago de Amatitlán comenzó probablemente a finales del siglo XIX o principios del XX, pero los esfuerzos para su rescate, aunque puramente cosméticos, arrancan con la creación de AMSA, Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, en 1996. Porque nosotros como vendedores solo somos los que menos contaminamos nuestro lago, ¿eh? Todos sabemos que la contaminación viene de fuera. El 85% de la problemática depende de estas descargas que no tienen ningún tipo de tratamiento, y creemos nosotros que las municipalidades juegan un papel muy importante en esto. Es interesante que aunque de esa fecha hasta acá se han desarrollado innumerables esfuerzos para atacar el problema, aún las personas no tienen una idea clara de lo que sucede con el agua. Porque póngale que ya cuando vienen a ver, entonces más bien se decepcionan. En lugar de atraer más turistas, más bien se decepcionan. Y de regresar. Y de regresar, sí. Se responsabiliza a industrias y fincas, pero no se explica claro que durante muchísimas décadas las aguas negras de colectores y residencias se han vertido a los ríos irresponsablemente, de la misma manera que enormes cantidades de basura, y que estos van directamente al lago de Amatitlán. A través de la División de Limpieza del Lago, anualmente retira cerca de 20.000 toneladas de basura, ¿verdad? ¿Y de dónde depende eso? Pues de las familias que no pagan su tren recolector y tienen un río a la par y lo que hacen es sacar su bote y tirarlo, ¿verdad? Sí, claro, hay ciertos lugares donde esto se ve peor. ¿Todo esto va a parar al lago? Definitivamente. Lo que prácticamente va quedando aquí son solamente los residuos de todo lo que pues al final va a quedar al lago. Cuando hablamos de químicos, estamos hablando que cada uno de estos desechos obviamente está soltando ese tipo de químicos. Las telas, pues obviamente los tintes con los que fueron teñidos, los plásticos al igual, bueno, toda la gran gama de cosas que podemos ver acá. Este es uno de las columnas del puente que sostienen uno de los puentes del río Villalobos, y
pues vemos que aquí se han acumulado parte de los desechos. Esta es una escena muy común que se puede ver en Piedras y en distintos otros lugares, ¿no? En efecto, sí. Sí, Como hule, plásticos, telas. Claro. Esto creo yo que es desechos sólidos que provienen de viviendas que están a la orilla de los ríos que drenan hacia el lago de Amatitlán y que no están bajo el sistema de recolección tradicional de basura. El que esa basura y residuos lo están asolvando, o sea, rellenando, por lo que ha perdido muchísima de su profundidad y área de extensión o espejo. Y sus aguas, antes cristalinas, se encuentran con grandes cantidades de nutrientes que se originan en químicos provenientes de los desechos y materias fecales. Desde su inicio, AMSA ha utilizado enormes cantidades de dinero para tratar de evitar que la basura llegue hasta el lago y ha limpiado algunas áreas y colocado aereadores, medidas que resultan meramente cosméticas si tomamos en cuenta que de los municipios aledaños continúa llegando la contaminación de sus colectores los 365 días del año, las 24 horas del día. Pero mucha gente está contaminando y no lo sabe, Sí. porque resulta que el agua de su inodoro está dando a un colector y ese colector la traslada directamente. Eso es responsabilidad de las alcaldías. Claro, por supuesto. Mire, todos estamos sensibilizados. Ya no hay necesidad de sensibilizar a nadie, pero todos estamos conscientes del daño que estamos haciendo. Yo creo que no muchos estamos conscientes. Ahí es donde... Siempre en la tarde. Pero aquí podemos ver los casos de los baños, de las pilas de las casas. O sea que aquí podemos ver quizá de las peores contaminaciones, porque es la materia química, la materia fecal, toda entremezclada, y esto todo con rumbo al lago de Amatitlán. Es correcto, yo creo que aquí hay que reparar en otra de las causas del grave deterioro que están sufriendo nuestros recursos naturales y que tiene que ver con la pobreza y la miseria que se vive prácticamente en todos nuestros países, tanto en Guatemala como en América Latina. Como el Platanitos, y conocer directamente cómo estos y otros 12 más aportan las enormes cantidades de contaminación que mantiene al lago en la recta final de su destrucción. Vamos a dar una breve caminata en lo que podemos, porque la verdad es que además está complicado caerse en este lugar. Pero bueno, Condiciones totalmente insalubres. insalubres. Nauseabundas. Así es, así es. Así es que, a ver, vamos continuando para mostrarles un poco. Allá hay, por ejemplo, aparatos eléctricos, hay todo tipo de basura que ustedes pueden ver acá. Colchones, ropa vieja, plásticos de todo tipo. Ahí tenemos uno de estos colchones que está, incluso lo amarraron para lanzarlo. Es el que podemos ver ahí. Aquí vemos, wow, lleva un poco de corriente. Sí, una frazada, ¿no? Una frazada o sí, algo así, que son de las cosas que podemos ver. Bueno, todo este tipo de material desechable que utilizamos comúnmente en las casas, en los restaurantes. Esa bolsa de basura, por ejemplo, fue cuidadosamente amarrada para lanzarla a la basura, y la basura es el río. Claro. Eso es el río, es el lugar para depositar la basura, y así podemos encontrar todo tipo de cosas por acá. Bueno, esto contiene como medicinas, material tóxico, Sí, es medicinas, medicina, sí. claro. Bueno, imagínense ustedes ese tipo de cosas que podemos ver acá en el río. Otra
otra bolsa de La basura. proliferación de insectos, ¿verdad? Sí, así es. Generando toda una serie también de riesgos para la salud humana en términos digestivos y respiratorios, ¿verdad, José Eduardo? Claro. Se produce una herida aquí, por ejemplo, y bueno, Una infección segura. sí. Aquí podemos encontrar, y era lo que les decía, televisores, pelotas. Bueno, es parte de los materiales que vienen a dar a los ríos y que tristemente son los que están contaminando nuestros lagos. Donde se han realizado un sinnúmero de maniobras, como la colocación de barreras biológicas o curvas en el curso del río, y aunque algo menguan el problema, el resultado es que lo que llega hasta el lago no es otra cosa que aguas negras, constante e inexorablemente. Quiero que noten ustedes, por favor, acá, son este sistema de sinuosidades que han construido en el río Villalobos para tratar de alguna manera filtrar un poco el agua, pero vean ustedes eso, vean cómo se encuentra el agua. Esta es una de las zanjas que se han construido para que atrape sedimentos. Aquí ustedes lo van a ver en este momento. Efectivamente es agua, eso es agua, y se ha construido esto para que, y la cantidad de alga es enorme. Excesiva, sí, ciertamente. Es enorme. Esto, de alguna manera no se puede evitar que llegue finalmente al lago en estas condiciones, ¿no? Si usted visita la playa pública de Amatitlán, probablemente encontrará lo que nosotros, el agua de un tono verde, producto de las enormes cantidades de alga que se alimentan de los nutrientes, y unos aparatos dispuestos a lo largo de una parte de la playa que AMSA ha instalado y se les denomina aireadores, que teóricamente proveen de oxígeno a las aguas del lago. Esfuerzo totalmente insuficiente, dada la magnitud del problema, además de que gran parte de estos aparatos no funcionan debido al enorme gasto de electricidad y al deterioro que han tenido. Mire, AMSA ha pasado... ¿Hay un estimado de plata? Mire, al momento yo no le podría dar un estimado de plata, pero le podría decir de que en gobiernos anteriores se ha tenido presupuestos de 60 millones de quetzales, ¿verdad? Creo que el gobierno de Óscar Berché fue uno de los gobiernos que invirtió una gran cantidad de recursos para una serie de infraestructura. En estos gobiernos pues hemos tenido presupuestos de 14 millones, 18 millones, ha bajado significativamente pues el presupuesto. Y eso pues definitivamente limita algunas acciones que nosotros queramos implementar en la cuenca, ¿verdad? Se han tenido bastantes asignaciones presupuestarias. No ha sido el mejor momento, ¿verdad? Un teleférico que no funciona, chalets olvidados que en un momento fueron para muchos el escape de la rutina de la ciudad, hoy son testigos de lo que le sucede al lago. Los lugareños aún confían en la posibilidad de un rescate que se ve cada vez más lejos por la falta de cooperación de las alcaldías aledañas. Una cosa es clara, la gran cantidad de los fondos que fluyen hacia las alcaldías no son utilizados para saneamiento, construcción de desagües o tratamiento de aguas residuales. Estos normalmente son utilizados para canchas deportivas u obras que aporten votos para las reelecciones.
rutinas de ejercicios, dietas extenuantes o productos que solo adelgazan su bolsillo. Plasma Whey Control 2.0, el único con bloqueador inteligente. No solo elimina grasa a través de la sangre, sino... Azteca Guate, cerca de ti. Tras conocer el desastre en el que se encuentra inmerso el lago de Amatitlán, decidimos extender nuestro trabajo hasta Atitlán, en Sololá, ese lago que recientemente competía como una de las maravillas modernas en una votación por la internet y que además constituye uno de los principales destinos turísticos de nuestro país. Es impresionante lo que ustedes tienen allá al fondo, y es justamente el bello lago de Atitlán, indudablemente uno de los lagos que constituye una de las maravillas del mundo, asombro de muchísimas personas que vienen a nuestro país. Pero ¿qué está pasando con el lago de Atitlán? Nos hemos trasladado desde allá, desde Amatitlán hasta acá, hasta Atitlán Sololá, para conocer un poco acerca de lo que está pasando en materia de contaminación con el lago de Atitlán, que empieza a manifestar de alguna manera los mismos síntomas, claro, en otra etapa, por supuesto, que ya vimos en el lago de Amatitlán. Así es que hoy vamos a conocer también qué es lo que está pasando con el lago de Atitlán. Visto desde el mirador que de Sololá conduce a Panajachel, no se puede más que admirar aquel paisaje del lugar. El hermoso lago y sus volcanes explican por sí solos la fascinación que muchos le profesan, pero detrás de todo aquello se esconde una realidad de descuido e irresponsabilidad que llevan a Atitlán por la misma senda que años atrás recorrió el mismo Amatitlán. Para iniciar nuestro trabajo sobre la contaminación que ya presenta Atitlán, nos dimos cita a Medio Lago con el equipo de investigación de la Universidad del Valle de Guatemala, dirigido por la doctora Margaret Dings.
una enamorada de nuestras bellezas naturales y que hace muchos años estableció su residencia en nuestro país. Yo creo firmemente, pero solo si se toman las acciones necesarias. Y las acciones necesarias son evitar que entren las aguas negras al lago, porque ya se ha comprobado que lo que proviene de las aguas negras es lo que más le gusta al plancton para multiplicar. A usted le ha tocado pues, ver todos nuestros lagos. Poco más o menos esto es lo mismo que se repite en todos. Tal vez no todavía porque no tiene tanta gente. Es que aquí ya tenemos una población de cerca de 300,000 personas alrededor del lago, que en el año 2002 era como 200,000. O sea, se va aumentando a una velocidad muy rápida. El grupo de científicos de la del Valle mantiene un monitoreo de las aguas del lago cada mes. Toman muestras a varias profundidades y ubicaciones para establecer el desarrollo del proceso de deterioro de este cuerpo de agua. En Atitlán. Los estudios que nosotros hemos realizado nos dicen que el principal foco de contaminación que tiene el lago son las descargas de aguas residuales. Descargas de aguas negras que vienen de las poblaciones, aledañas, que están aledañas a la cuenca. En su conjunto. Y luego tenemos en segundo plano los fertilizantes. ¿O qué lugar ocupa más o menos como? Pues sí, digamos que principalmente son las aguas negras y digamos como en el segundo bloque viene el otro conjunto de contaminantes, como por ejemplo los fertilizantes de tipo inorgánico y digamos los nutrientes que vienen de los suelos, ¿verdad? De la erosión del suelo, entre otras cosas. Para explicar la contaminación de una manera sencilla y comprensible, se puede decir que Atitlán presenta los mismos síntomas que Amatitlán, pero en una etapa diferente, más temprana y por lo tanto con mayores posibilidades de rescate si se toman las medidas a tiempo. Por lo menos que yo no me lo iba a atacar. Pero yo sé que en este periodo, ya en los lagos en los estados, que también se habían dado por vencido, ya han logrado salvarlos. Entonces, no es fuera de que sí, pero lo importante es que no se puede dejar que se empeora, porque hay gente que depende de Amatitlán por su vida. Alteras son el problema real y mayúsculo. Esas aguas negras y enormes cantidades de basura causan un exceso de nutrientes cuyo resultado es el surgimiento de la hidrila, que tiende a cubrir la superficie y a asfixiar la vida en el agua. O sea, el nitrógeno y fósforo sí viene de todos lados, pero hicimos pruebas con aguas negras y era 8 veces más efectiva echar la misma cantidad de nutrientes, pero como parte de aguas negras, que solo echar nitrógeno y fósforo solito. Entonces las aguas negras tienen materia orgánica, tienen otras cosas, y eso sí es una bendición para las algas. Nos separamos del equipo de la Universidad del Valle y continuamos hasta la desembocadura de al menos 2 ríos que alimentan la cuenca en Atitlán. No lo van a notar en la misma situación que los riachuelos, los ríos que vimos en Amatitlán. Obviamente esto se encuentra en una etapa muy diferente. Pero el lago de Atitlán es en un eventual futuro un lago
pues prácticamente donde no existe ningún tipo de biodiversidad, donde no existe ningún valor del paisaje, donde no aportará elementos para el turismo, para la agricultura, en fin, al final el recurso agua tiene un valor, al final pues en ausencia de derechos de propiedad el recurso es escaso. En donde encontramos evidencia de la contaminación que constantemente arrastran hasta el lago y que se magnifica en época de invierno, cuando la corriente de agua crece y lleva mayores cantidades de basura de las poblaciones cercanas. En el río San Francisco, tan solo al costado de la playa pública de Panajachel, es notorio el color de las aguas que se internan al lago, altamente contaminadas a su paso por varias poblaciones, en donde pudimos constatar la irresponsabilidad de las autoridades municipales de la manera más evidente. Se está contaminando, ¿por qué el lago de Amatitlán se encuentra como está? Aquí hay un ejemplo palpable de lo que está sucediendo realmente. Este es un desagüe de aguas negras que va a dar justamente hacia esa tubería. Por este desagüe viene y se conduce agua de muchas de las aguas servidas, por ejemplo, de ese sanitario que está ahí arriba. Es un ejemplo claro. Llega hasta esta tubería y bueno, síganme por favor, porque quiero mostrarles a dónde va a dar esto. Pasemos por acá. Síganme. ¿Ven esta tubería? Aquí va a dar toda esa agua negra, esa porquería que viene, en este caso, de una parte de Panajachel. Vamos a caminar aquí con cuidado, porque está difícil. Bueno, vean aquí el color del agua. Vean cómo esta tubería está sacando todas esas aguas negras, toda esa porquería, porque no se puede llamar de otra forma, al río San Francisco. Este, a su vez, va a dar directamente al lago de Atitlán y justo a un costado de la playa pública de Atitlán. Así es que, bueno, de más está decirle, si usted se ha preguntado qué es lo que está sucediendo con nuestras fuentes de agua, esto magnifíquelo por miles y miles de casos y tendrá la respuesta de manera muy sencilla. Al igual que Amatitlán, el lago de Atitlán tiene un origen volcánico. Según la teoría más aceptada, ya sea porque se trate de una cavidad producto del colapso de una caldera o porque se forma en un antiguo cráter. Se calcula que este lago tiene entre 25 y 30 kilómetros cúbicos de agua, lo que explica que a pesar de la cantidad de contaminación diaria que recibe, aún dista mucho de estar en la misma situación que Amatitlán, que es más pequeño en volumen y con muchísima más población en sus alrededores. Jaibal, por ejemplo, pareciera un riachuelo inofensivo en verano, pero en invierno lleva enormes cantidades de agua y desechos hasta el lago, algunos de los cuales se pueden ver en la desembocadura, en la que los opilotes también buscan su festín. De lo que no hay una estimación clara, porque varían las opiniones, es del tiempo que le quedan a estas dos maravillas de la naturaleza si realmente no se emprenden esfuerzos serios para su rescate, con por supuesto el concurso de las municipalidades involucradas, que muestran más irresponsabilidad e ignorancia que voluntad para cambiar las cosas. No es muy difícil sospechar que de la misma manera en que se encuentra Amatitlán y Atitlán, también están los demás lagos. Ríos. Lagunas del país
proceso más o menos avanzado, dependiendo de la proximidad de poblaciones que no cuentan con plantas de tratamiento, sistemas de desagüe y procesamiento de basura. La falta de derechos de propiedad claros sobre el agua y riberas ha estimulado un pensamiento del máximo aprovechamiento y de total irresponsabilidad en cuanto al manejo de los recursos hídricos, ya que lo que en teoría pertenece a todos, en la práctica no pertenece a nadie y por lo tanto nadie lo cuida. Se ha difundido ampliamente que la contaminación proviene en su mayoría de fábricas y fertilizantes utilizados por fincas o agricultores, dando la idea a las personas que no son ellas las que están destruyendo los lagos y ríos, cuando en realidad la mayor parte del desastre ecológico es debido a las descargas de aguas servidas o aguas negras que indefectiblemente van a dar a nuestras fuentes de agua. Me encuentro ya para despedirnos en la desembocadura del río El Jaibal o Jaibal, acá en el lago de Atitlán, en este hermoso paraje, este lugar que como muchos otros lagos y fuentes de agua lo tenemos que cuidar. La contaminación, y para hacer una conclusión, ustedes lo han podido escuchar, se debe en su gran mayoría a contaminación por aguas servidas, por desagües, por aguas negras, basura. Eso es lo que viene de las pequeñas poblaciones que rodean este lago y que también rodean el lago de Amatitlán, que en una gran parte son las aguas servidas que vienen desde la ciudad capital. Esa es la conclusión que le podemos dar a usted. Muchísimas cosas se pueden hacer todavía por nuestros lagos, muchos intentos de rescate, pero tiene que ver con el hecho que tomemos conciencia que hay que cambiar la situación. El problema es que los desagües, los drenajes están llevando las aguas negras hacia nuestras fuentes de agua. Y eso es lo que estamos viendo y esa es la manifestación. Este río aparentemente inofensivo y pequeño, como es el Jaibal, y ustedes lo han podido ver, es capaz de arrastrar grandes cantidades de basura en invierno, cuando la crecida es significativa. Y por supuesto en donde corre de poblaciones que vienen mucho más allá y que trae justamente los desechos de las aguas servidas. Esa es la contaminación en el lago de Atitlán, que está en una fase mucho menor que la del lago de Amatitlán, como lo hemos podido ver. Hasta aquí despedimos nuestro especial para que ustedes, en un intento de que ustedes conozcan la realidad acerca de este par de lagos tan importantes y tan significativos en la historia de los guatemaltecos. Muchas gracias. Para iniciar el día de forma amena y bien informado, únete a nuestro equipo y conoce lo más destacado del acontecer nacional. Hechos inmediatos y precisos. Las noticias más relevantes por la mañana. Hechos con María Rosa Escobar, lunes a viernes, 7 de la mañana. Azteca Guate, cerca de ti. Azteca Guate, cerca de ti. Bienvenidos a este nuestro especial acerca del Cementerio General.
muchos pudieran pensar que por los días en los que estamos, pues tiene algo que ver con la conmemoración que se avecina, que estamos viviendo. Pues no. No es esa la idea, realmente es darles a conocer este lugar que es tan especial para todos nosotros, porque aquí estamos en la principal necrópolis del país, por supuesto, pero además es más que un cementerio. Es un lugar en donde está pues la historia del país retratada en facetas muy pero muy especiales. Aquí están nuestros hombres insignes, hombres que hicieron también historia del país. Muchas cosas que conocer acerca del Cementerio General que nos retratan como sociedad y nos retratan de una muy buena manera. Así es que yo les voy a pedir que nos acompañen, que estén con nosotros a través de estos momentos y conozcan un poco más acerca del Cementerio General y todo lo que le rodea, incluyendo aspectos que quizá muchas personas no quieran ver o no quieran conocer, pero que están sucediendo acá en el Cementerio General. Acompáñenme. En el año de 1878, derivado al crecimiento de la ciudad, don Justo Rufino Barrios tuvo la necesidad de adquirir este terreno, que es parte de ese complejo maya Caminal Juyú, y lo que en 1881 fue la inauguración del Cementerio General. Muchas cosas encierra el Cementerio General. Más allá de ser el lugar de descanso de quienes ya no se encuentran con nosotros, la historia, la tradición, el arte, pero también el saqueo, el robo, la falta de seguridad y de salubridad, se entremezclan y dan como resultado la admiración que despierta y el escaso cuidado que le rodea. Las estimaciones del doctor Aníbal Chajón parecieran ser muy optimistas cuando pudimos ser testigos del saqueo y la destrucción en nuestra visita al histórico Camposanto. Las expectativas son pobres, ¿verdad? Y dramáticas. Este deterioro tan acelerado en los últimos 8 años que yo he podido ver desde que estoy viniendo constantemente, me preocupa porque no le podremos dar más de unos 50 años. Y dentro de 50 años, ¿qué va a pasar? Lo que va a haber son ruinas de lo que alguna vez fue un cementerio. Pero de la mano de este académico guatemalteco y experto en el tema, pudimos conocer algo de la rica historia que rodea a nuestro cementerio, que data del año de 1881, fecha en la que fue inaugurado y se realizó el primer enterramiento, el de don Ignacio Zamora, en julio de ese año. Con la llegada del cristianismo se introduce una forma un poco diferente de sepultar a los difuntos, y en las iglesias se sepultaba en la parte inferior, en las bóvedas subterráneas, a las personas de la élite, mientras que las personas con menos recursos son sepultadas o en los atrios o a un costado de los templos. Esta tradición continúa en la capital en el siglo XVIII, y en el predio del Sagrario, en lo que iba a ser la Plaza del Sagrario, se inició la sepultura de cadáveres, generalmente de personas de escasos recursos, porque la élite era sepultada debajo de la catedral. En 1832 el gobierno de Mariano Gálvez prohíbe esto por considerarlo dañino a la salud. Entonces se inaugura el cementerio San Juan de Dios, adosado al Hospital San Juan de Dios, con la intención de que lo que pagaban las personas para sepultar a sus difuntos sirviera para el funcionamiento del hospital. Por eso este cementerio pertenece al Ministerio de Salud, porque al nacionalizarse el hospital, se nacionalizó también el cementerio. Ahora, un dato muy importante que usted nos dice, sobre todo por lo que hemos visto en el cementerio. La verdad es que el cementerio tiene áreas de condiciones totalmente antihigiénicas, han saqueado muchas tumbas, hay cadáveres expuestos, pues no cadáveres, pero sí los restos ya de los cuerpos ahí expuestos. Me retaron para presentarles un programa y decirles de qué se trata, así que... La historia se construye a través de los hechos. Presentamos información actual de las noticias más relevantes
desde una perspectiva diferente, cerca de los hechos, con inmediatez, mostrando siempre la realidad y denunciando los problemas de la sociedad. Hechos, con Susana Morazán, lunes a viernes, 1 de la tarde. Azteca Guate, cerca de ti. Han saqueado muchas tumbas, hay cadáveres expuestos, pues no cadáveres, pero sí los restos ya de los cuerpos ahí expuestos, y esto está dentro de lo que es el rango de la sanidad, de la salud, y así lo determinó el mismo Mariano Gálvez. Sin embargo, muchas de esas cosas no se están cumpliendo acá. Claro, las prioridades de un ministerio pues siempre son diferentes, ¿verdad? Entonces, las personas que estamos interesados en rescatar y mantener el cementerio general, siempre nos topamos con esta dificultad. Muchos de los protagonistas de nuestra historia han encontrado su última morada en el cementerio general. El más sobresaliente de todos, su creador, el general Justo Rufino Barrios. Estamos llegando justo a un lugar que está bajo mantenimiento, pero es, digamos, una tumba muy significativa en este cementerio, porque fue el general Barrios quien dispuso la mudanza del cementerio, viabilizó todo esto. Cuando él falleció, se trajeron sus restos y fue sepultado donde ahora está su hijo, Venancio Barrios. La viuda, la señora Francisca Aparicio de Barrios, ya viviendo en Nueva York, decidió contratar a una empresa para que diseñaran el panteón, y entre Bélgica y Estados Unidos se construyeron las obras en bronce que vemos acá. El diseño pues exalta los ideales de Barrios de unificar Centroamérica. La mujer, la figura femenina del centro, representa a la República Centroamericana. Entonces, Barrios murió tratando de anexar El Salvador. Este cementerio, están las tumbas de personajes insignes de nuestro país, claro. Personajes que han hecho historia, para bien, para mal, para lo que sea, pero han hecho historia en el país. Si evaluamos esto y las bóvedas de la catedral, en cuanto a personajes, ¿cómo diría usted que están? Bueno, lo que pasa es que las bóvedas de la catedral son limitadas y son pocas, y luego a partir de los gobiernos liberales dejó de usarse mucho. Entonces ahí tenemos más que todo eclesiásticos. Tenemos a Reina Barrios, que cuando fue asesinado no se sepultó aquí porque se tenía miedo de que fueran a profanarse sus restos, porque tenía muchos enemigos en ese momento. Obviamente que hay muchas más personalidades. Rafael Carrera también está allá, ¿no? Rafael Carrera, la esposa de Carrera, pero digamos, las dimensiones del cementerio general y la duración que ha tenido hacen que haya una gran cantidad de personajes. Aquí tenemos a Rodolfo Robles, tenemos a Virgilio Rodríguez Macal, tenemos a Paco Pérez, o sea que hay músicos, poetas, científicos, hasta un candidato a santo, ¿verdad? Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, una necrópolis es un cementerio de gran extensión en el que abundan los monumentos fúnebres, y en el general se cumple con tal requisito, en donde encontramos panteones que sobresalen por su arquitectura, escultura y estatuas. Doctor, hablemos un poco del diseño, de la arquitectura, porque es también algo fascinante. Aquí hay una mezcla de muchas cosas, pero sin embargo hay cierta área que guarda una coherencia lógica. ¿Cómo fue esto? Bueno, igual, si en la Ciudad de los Vivos se estaba imponiendo un estilo artístico, en la Ciudad de los Difuntos también. Entonces acá tenemos toda la secuencia artística, arquitectónica, ¿verdad? Desde el neoclásico hasta la arquitectura funcionalista. Muchos son los mausoleos célebres del lugar, y quizá uno de los más admirados es el de doña Agripita Sánchez, quien vivió entre los años 1820 a 1891, o el de la familia Castillo, con una marcada influencia histórica egipcia en su arquitectura, que se entremezcla con el cristianismo más propio de nuestra cultura. Pero un momento, hay algo que amenaza la existencia del cementerio general. Todos estos lotes o pedazos que hay acá son de uso privado. Muchos de ellos se han deteriorado, quizá los familiares han desaparecido de aquellos que yacen acá. Y entonces nos podemos encontrar con cosas que son
verdaderamente increíbles y en las que sí las autoridades de salud pública debiesen estar alertadas, debiesen saberlo y por supuesto hacer algo. Un ejemplo claro es lo que estamos viendo por acá, esta tumba que está totalmente expuesta, como ustedes lo pueden ver. Podemos apreciar los huesos, las osamentas de las personas que aquí yacían. Y este no es el único caso en el cementerio general. Son varias tumbas que se encuentran acá, que por el paso de los años, y como les digo, quizá por el abandono de los familiares, por haber desaparecido los familiares, los responsables, pues simplemente se ven estas cosas. Pero, por supuesto, se encuentran acá, a la vista de cualquier persona y apenas a unos cuantos pasos de una de las calles principales del cementerio general. El saqueo del que hablamos, el robo, la falta de seguridad y de salubridad, el deterioro, el paso de los años y el poco cuidado son hoy por hoy la realidad tras la cortina que se nos quiere mostrar. Esa parte de la historia, la tradición y por sobre todo de la infraestructura sanitaria del país comienzan a ser una vergüenza. El saqueo y el robo es otro de los marcados problemas en el cementerio. Muchas de las magníficas obras de arte, de los monumentos funerarios o simplemente el mármol y el bronce son objeto preciado para los ladrones que también abren los sepulcros en busca de joyas u objetos de valor. De esa cuenta, son muchas las osamentas y tumbas expuestas y los mausoleos despojados de ornamentos, puertas, lápidas o simplemente de las letras que indicaban la familia o persona a la que pertenecían. Y bien, nos encontramos a un caso típico aquí en el cementerio. Desgraciadamente es un caso típico y son los saqueos que se pueden ver sobre todo en las estructuras que son mucho más significativas acá. Aquí tenemos uno de los mausoleos, digamos, emblemáticos de estos mausoleos que en su mayoría fueron construidos y traídos al país desde Italia, porque todo esto que ustedes pueden ver son piezas que fueron traídas desde Italia. Los pisos poco a poco van desapareciendo. Los pisos que también son de mármol y que ustedes pueden ver acá, todo esto era de mármol italiano y bueno, van desapareciendo, simplemente están siendo saqueados y este es uno apenas de todos los ejemplos. Prácticamente ninguno de los mausoleos que tenía letras de bronce tiene ya sus letras o sus adornos en bronce, ya no existen, se los han llevado. Tenemos más ejemplos de esto que podemos ver en este otro que se encuentra por acá. Vean ustedes las condiciones en las que está. Los adornos que eran presumiblemente de bronce han desaparecido. Tenía un medallón central o un escudo de familia, también desapareció. Efectivamente allí dice el apellido de la familia, pero eso estaba en letras de bronce, ya solo queda las muestras de que alguna vez estuvieron ahí las letras. Este es el deterioro que muestran muchísimas de las estructuras históricas acá en el cementerio general. Uno de los hechos más notorios es el robo de una de las esculturas del maestro Galeotti Torres del sepulcro de Francisco Javier Arana, un soldado de piedra que fue arrancado sin que sospechosamente nadie se percatara. Eso no es descuido de nosotros. Nosotros mantenemos gente durante el día, personal de nosotros, haciendo rondas viendo. Sí, es más, tengo una persona asignada exclusivamente para ese control. Pero hoy cerramos una tumba, mañana nos aparece otra y todo el tiempo es lo mismo. ¿Han tenido problemas de seguridad dentro del cementerio? Sí, tenemos problemas de seguridad en cuanto a delincuencia. Normalmente sucede en la noche. El cementerio general, en cuanto a su administración y recursos, se encuentra adscrito al Ministerio de Salud Pública. Situación que tiene lógica porque se trata de una materia que evidentemente puede influir en la salud de los habitantes, pero que en la práctica parece ser una carga muy pesada para esa cartera a la luz del deterioro y el poco cuidado que evidencia. El 1 de noviembre es una fecha muy significativa para nuestra cultura. El fiambre y la tradición que nos dicta dedicar tiempo para visitar a los seres queridos que ya no nos acompañan, nos guía hacia el cementerio general, que es además parte
de nuestra historia. De todo eso que encierra este lugar, que es mucho más allá que simplemente una necrópolis común. Es un lugar donde se mezclan la tradición, el recuerdo y, por supuesto, la historia de nuestro país. Nosotros le decimos muchas gracias, que tenga usted un feliz año, que la pase de lo mejor y sobre todo en paz. Muy buenas noches. ¿Sabías que la hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos, hernias, embolia pulmonar, incontinencia urinaria,